Déjenme nomás, me encarrilo, pero vayan subiendo la manita aquellos que quieran hacer una pregunta, comentario. A ver. Y este va a baja velocidad. A ver si no es un viejito el que va manejando. Pero los que no sepan, no se va sacando los mocos, mi compadre. Ay, es un señor. Pero es que va en los carriles de la izquierda y va muy por abajo de la velocidad. Y al menos aquí en Estados Unidos, en los freeways, tanto te multan si vas por encima de la velocidad como si vas por debajo de una velocidad mínima. Por abajo sí, pues no hay ningún problema, pero subido al freeway, a la autopista, ahí sí también te pueden multar si vas demasiado despacio. Entonces, pero bueno, mi compadre andaba, lo rebasé y andaba sacándose literalmente los mocos. Ok, bueno, 15 millas, listo. Vamos a ver si hay manitas levantadas. Recuerden que cuando levantan la mano, si se les llega a bajar, pues la vuelven a levantar, porque creo que duran levantaditas solamente un ratito. Ok, aquí hay una mano levantada. Ok, ahí ya puede hablar, abrir el micrófono. Tiene que apretar el micrófono para que le escuche. Buenas noches, Cristian. Sí, buenas noches. Hola, Bueno, aquí buenas tardes. bueno, aquí ya son noches en Nueva York. Sí, no, 3 horas más, sí. Sí. Mira, bueno, yo te sigo desde, y me encanta escucharte. Te quiero mucho y siempre estoy orando por ti. Y contigo he aprendido a tantas cosas y una de ellas es a no, ¿cómo se dice? A no idolatrar a nadie. Yeah. Cuando tú estabas enfermo le pedí a Dios que tanto por ti, pero igual aprendí mucho de ti gracias a él. Pero mira, mi pregunta es que estoy escuchando de que a un cardenal, alguien que va a ordenar el Papa y padres que yo sigo y quiero mucho, pero me sentí un poco confundida porque que creo que que va a ordenar o ya ordenaron, que dijo que ya no van, que a la juventud no se le va a hacer catequesis ni se le va a llamar a católicos. Entonces estoy como con esa confusión porque están como criticando eso, pero como yo no, o sea, yo como que quisiera, no sé si tú has escuchado eso. ¿Aló? ¿Te fuiste? Ay, no se escucha. Uy. Creo que ahí me parece que ya poder escuchar. Me entró una llamada y desafortunadamente no tenía puesto el focus que me desvía las llamadas precisamente cuando me conecto en esto. Eh, pero bueno, no sé si las personas que estaban levantando la manita, bueno, la persona que me estaba haciendo la pregunta, curiosamente, esa en la sesión de la mañana, o más bien del mediodía, ya le había respondido, pero lo que voy a tratar de hacer más bien es hacer un video, porque parece que, digo, evidentemente la respuesta que di hoy hace unas horas atrás, pues va a quedar grabada, ¿verdad? Pero pues sería que la gente entrara a ver las preguntas y ver de cuál estoy respondiendo. Pero entonces parece que voy a tener que estar haciendo un video específicamente de este caso, de este futuro cardenal, que hizo esa declaración controversial respecto a la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si están las personas, bueno, las que estaban ya levantando la manita, o están nuevas, pues levanten la mano. Sí, Cristian, tengo una pregunta, pero
Antes de decir mi pregunta, quisiera brevemente explicarte el contexto para que yo pueda explicarla. Pues hace como 3 a 4 años yo le oculté a mi papá que yo no tenía teléfono para no darle mi número, pero yo sí tenía. Yo no le quería decir a él porque, bueno, por ciertos motivos, ¿no? Entonces mi papá pensaba pues que yo no tenía teléfono y de repente él llegó con un teléfono nuevo para dármelo. Y yo la verdad pues no sabía qué hacer, o sea, no tuve el valor de decirle que ya tenía, porque si yo se lo decía tenía que decirle que yo se lo había ocultado desde hace años. Y entonces pues terminé aceptándolo y hasta la fecha pues no sabe que yo sí tenía teléfono. Y aparte pues de que sé pues que se iba a sentir mal y se iba a enojar conmigo. Y esto yo se lo confesé al padre. Y después te escuché decirte a ti que si uno se confiesa planeando pecar nuevamente, tu confesión es inválida. Y ahora la pregunta sería, si mi confesión es válida, ya que yo lo confesé, pero no tenía planeado decirle nada a mi papá. No sé si lo dijo o no le escuché. ¿Cuál es la razón de por qué le dijo que no tenía teléfono? Porque es que mi papá siempre se fija mucho en mis estados de WhatsApp y siempre dice que la imagen que yo pongo que no es buena, que le produce como que la quite, pues no entiendo él por qué piensa eso. Y fue por eso que no le dije nada. O sea, ya anteriormente ha tenido y ha sido esa la experiencia que tiene con su papá. Ajá, como que se fija mucho en lo que en tus imágenes que pones. Y eso Ya. pues es incómodo para mí porque ¿Usted vive con él todavía? sí, ¿Ha hablado de esto, de la incomodidad? O sea, es que veo que la respuesta puede ser, como dicen, variopinta, de distintos matices, ¿verdad? Y ya, porque evidentemente las circunstancias no las tengo en absoluto, pero bueno, ya me puso un poquito de contexto que me orienta, pero, o sea, no se ha sentado a decirle, papá, ¿sabes qué? No me gusta que me hagas ese tipo de comentarios, etcétera, etcétera. no, Porque la primera cosa sería eso, o sea, como dice el refrán, hablando claro se entiende la gente. Entonces, ¿usted podría hacer eso con él? O sea, o cree que no funcione, o lo ha intentado en otras situaciones, circunstancias. no, pues la verdad nunca lo he intentado. Si no es indiscreción, ¿qué edad tiene usted? Tengo 32. Ok, listo, sí, no, entonces yo creo que puede hacerle el intento, chance y ahí se quebra algunos bloqueos en la relación de usted y su papá. O sea, eso es como una primera cosa, es decir, eh, pues le llaman con asertividad. La asertividad es la capacidad de poder decir las cosas claras, este, pero sin tener que ofender, ni gritar, ni criticar y todo eso, sino simplemente pues diciéndole, o sea, de que eso no le funciona a usted, ¿no? Ajá. Y que le agradecería. No es una niña, como para que la esté monitoreando. Ese celular que usted tiene, usted se lo paga, ¿no? O se lo paga él. No, yo. Ya, entonces, ya usted es adulta, no le está pagando ese teléfono, etcétera. O sea, que en teoría pues, no le tiene que dar cuentas, ¿no? Pero yo diría que la primera cosa sería pues, si se puede resolver el problema. Ya deje nada más esto de WhatsApp, sino ya su papá se entere de que usted se incomoda con este tipo de comentarios, ¿verdad? Y que lo mejor es si quiere, suelte el micrófono para que no me haga feedback. Sí. Sí, suelta el micrófono para que no me haga feedback. Entonces, entonces
Eso sería como la primera cosa que yo diría. Aquí hay un problema de comunicación y creo que todavía tiene abierto el micrófono, ¿no? ¿Lo está apretando? ¿Está abierto su micrófono? Si no, ¿para que lo cierre? Ok, porque se me mete como un feedback por los audífonos. Entonces, esa sería la primera cosa que yo diría, de poder hablar con él. Si no lo ha intentado, pues puede intentarlo y chance, como dicen, chance chicle y pega, ¿va? Si ya no pega, pues a lo menos ya descarta de que quizá el diálogo en esta circunstancia todavía no está pues a la altura de que él pueda entender que es una cosa que a usted le molesta, ¿va? Entonces, y que en cierto sentido, pues no me parece como crucial y fundamental. Otra cosa es que estuviera haciendo usted alguna cosa que atentara contra su vida espiritual o física y todo esto, y eso sería otra cosa, ¿no? A ver, permítanme que... Deme un minuto, porque sí tengo que mencionar varias cositas, nada más que ya me está cambiando la ruta. Entonces, la otra cosa que yo diría de matizaciones con respecto a esto de la confesión. A ver, esto es una línea muy delgadita. ¿En verdad usted está mintiendo? Depende. Porque la mentira, evidentemente, es un ocultar la verdad, pero el ocultar la verdad implica que la otra persona, las circunstancias reclame el hecho de que se manifiesta la verdad. Voy a poner un ejemplo. En una ocasión había un chico que tiene un autismo muy fuerte. ¿Y cómo era? No sé si, sí, se hizo una rajadita, una cosa así, me parece. Y pero nada grave, o sea, que pronto se le cierra y se le cicatriza, o sea, una herida chiquita. Entonces, y con la persona que iba, pues le pregunta, ¿crees que va a sanar? Dice, sí, se te va a sanar y ahí se te va a hacer una costrita y ya, nada más te va a quedar una cicatriz. Y él se apanicó, se llenó, o sea, ¿cómo? No va a quedar bien mi piel, etcétera, todo. Entonces se puso bastante mal. Entonces la cuidadora no estaba ahí, entonces llega y le dice, no, ¿cómo le dice? Es que tienes que entender que él, aunque ya es adulto, es un joven, pero tiene un autismo muy fuerte, no es capaz de procesar la realidad como nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a decir, no, sí, se te va a quitar y todo, y aunque después se le cierre, le quede la cicatriz y todo eso, ya hay tiempo como para irle desvaneciendo un poquito pero así de golpe, simplemente no lo procesan, ¿no? Entonces, yo diría a la cuidadora, oye, tú estás mintiendo si le dices que no le va a quedar cicatriz, porque sí le va a quedar cicatriz. Pero acá está, es en verdad mentira a un chico que no está capaz de procesar la verdad de que sí le va a quedar cicatriz. Y por caridad, este, eh, darle otra información, básicamente casi que sería, yo en esos casos diría que no es tanto el hecho de mentir, sino una estrategia eh, como de driblar. Lo pongo mucho en el sentido, por ejemplo, del deporte. Por ejemplo, un futbolista puede hacer como que vaya a ir para la izquierda y arranca para la derecha. Un drible le llaman, ¿no? Una finta también le suelen decir. Podemos decir que un futbolista miente por andar diciendo que va por la izquierda y termina yéndose por la derecha. No, ese tipo de, entre comillas, engaño es legítimo. ¿Eh? Otra cosa es, por ejemplo, que el futbolista se aviente como si le cometieron una falta y no le cometieron la falta, simplemente para que le marquen penal. Eso sí es una deshonestidad. De hecho, eso en el deporte está penado, porque atenta con lo que le llama el fair play, el juego justo, el juego limpio. ¿Eh? Entonces, no sé si se alcanza a ver la cuestión, o pongo otro caso. La hermana Guadalupe, que es una monja que estuvo en Siria,
Y cuando iba saliendo en pleno momento de la crisis con todos estos terroristas del Islam y todo eso, y ella tuvo que salir para una frontera, ya no me acuerdo, no me acuerdo con qué frontera de Siria, eh, y de pronto se le juntaron unos niños que ella no conocía. Entonces a ella le dijeron, usted puede pasar, y le dijeron, los niños vienen con usted, y, y la monjita dijo, sí. O sea, mintió, estrictamente hablando. Sí, pero aquí estamos hablando de un bien sustancial mayor, como es el hecho de preservar la vida por parte de estos niños, que ni siquiera tienen un raciocinio o una madurez como para poder andar en la vida, tan solos. Entonces, ella tuvo que, entre comillas, mentir para proteger a esos niños. Otro caso, por ejemplo, en los países comunistas, en donde todo se raciona y todo eso, hay algunos que hacen ciertas trampas, pero aquí la pregunta siempre está por ejemplo, no sé, les pone a vender pollo el Estado, y eso me lo sabía de los cubanos, y entonces los cubanos al pollo que les llegaba, que es del Estado, y lo van racionando, le inyectaban agua para que pesara más. Y en ese sentido les quedara, o sea, con el gobierno quedara, no, nosotros vendimos 3 pollos, mira, aquí están todas las cuentas, pero en realidad proporcionalmente siempre quedaba un sobrante. ¿Por qué? Porque los pollos pesaban más. Entonces, cuando iban a comprar medio kilo, en realidad era menos de medio kilo, y lo demás pesaba pues el agua que tenía inyectada. Entonces, el, el, y ellos quedarse con un poquito, ¿no? Para poder subsistir, ¿verdad? Entonces aquí también suele la pregunta, por ejemplo, en esos estados dictatoriales, engañar o mentir, entre comillas, al gobierno, ¿es verdaderamente un pecado de mentir o de robar, o simplemente están reclamando lo que se les robó primero? O sea, la cuestión es muy delicada. Yo lo que les digo, porque lo que menos quisiera es que adelgazaran su moral. Siempre es ejercitarla, y es muy bueno que, por ejemplo, usted haya pensado decir, pues sí, porque lo sigo sosteniendo, y esto no es porque yo lo diga. Católicamente, alguien que se va a confesar programando un pecado, es decir, yo ahora me confieso de que mentí, y mañana tengo agendado volver a mentir. Otra cosa es que lo más seguro, por debilidad y todo eso, pues termine mintiendo o termine cayendo en otro pecado, pero que sea la fragilidad la que nos tenga, no un proyecto, porque cuando hay ese tipo de cinismo, ahí sí la confesión es inválida. Pero acá yo, en el caso de usted, vería, es decir, su papá, digo, suelto preguntas, usted tiene que discernirlo y orarlo. Su papá es merecedor de que le dé todo tipo de información, como en el hecho de que si usted tiene teléfono, no sé. O sea, su papá tiene derecho a tener la información de que usted tiene teléfono, de saber qué número de teléfono tiene. Es un deber. Ahora, le digo nuevamente la primera cosa, para ahorrarse, porque puede que sí, puede que no. Y usted, ¿cómo va a definir? Y si se le cuatrapea la cosa, pues yo digo, pues hágase la vida más fácil. O sea, yo en sus zapatos, claro, no sé toda la circunstancia de la relación como está llevando con su papá y todo eso. En sus zapatos, yo con mucha, o al menos intentando ser lo más caritativo posible, yo lo que le diría a su papá, papá, mira, esto no me gusta, etcétera. Si vuelves a hacer esto, voy a tener que cambiar de número, o o mira, papá, la verdad es que yo ya tengo un teléfono, sé que esto puede ir, etcétera, eh, eh, pero finalmente no te lo decía precisamente para eso, para no afectar la relación. ¿Por qué? Porque de lo contrario te tendría que decir, saqué este teléfono precisamente porque yo no aguanto que usted me esté vigilando de esta manera, y en este sentido. Entonces,
este teléfono que ahorita usted me está comprando, lo puedo mantener para que usted tenga un número con el que comunicarse conmigo. O igual, se lo regreso, lo cancelo, pero el que tengo no se lo voy a dar a menos de que usted me diga que ya no va a estar haciendo este tipo de comentarios. Digo, palabras más, palabras menos, ¿eh? Y con eso usted se ahorra totalmente de que si está mintiendo o no mintiendo. ¿Por qué? Porque en esta situación yo no le voy a poder decir si realmente es mentira o si aplica en algo semejante a las matizaciones que le acabo de decir en estos casos, ¿no? Porque probablemente el que usted le sigue encubriendo eso a su papá no necesariamente es mentira. No necesariamente. Evidentemente eso se tiene que discernir, se tiene que ver. La línea es muy delgadita. Y yo le digo, si quiere irse a la segura mejor es como lo que mismo dice el Papa, diálogo. A usted le molesta esto, lo menciona y listo. O dele el número verdadero y nada más decir, papá, pero si usted va a continuar con esto, pues sigue teniendo mi número en cuanto que me puede llamar y toda la cosa, pero pues de WhatsApp, por ejemplo, sí le voy a tener que bloquear, porque tengo entendido, no soy experto en WhatsApp, pero tengo entendido que si usted bloquea, pues ya no puede ver sus estados de WhatsApp, ni puede ver pues prácticamente nada. Creo que eso podría ayudar, ¿no? O sea, en conclusión, la más fácil es dialogue con su papá y con mucha caridad, con mucho respeto, dígale, pues no me gusta este comportamiento, ya no soy una niña, etcétera, pues le pediría esto. Y si usted respeta esto, con gusto le doy el número. Pero si no, pues hay de dos. O ya no, o ya no le doy el número, o se lo doy, pero sepa que va a estar bloqueado en WhatsApp. No sé, es lo que se me viene ahorita a la cabeza. No sé si hay más preguntas. Levanten la manita si hay más preguntas. Bueno, mientras espero ver si hay más preguntas, nuevamente reafirmar, es que quiero ser un poquito escrupuloso con esto, porque los casos de supuesta mentira que en realidad no terminaron siéndolo, subrayo, tengan mucho cuidado, porque, o sea, para que les entre un sano temor de Dios en esto. Evidentemente, como les he puesto ejemplos, hay casos en donde no aplica el hecho de la mentira, donde parecería que es mentira, pero no. Es más, creo que también, por ejemplo, en el caso de Pío XII, para encubrir ciertos judíos, en la Segunda Guerra Mundial, muchos tuvieron que mentir de que tenían judíos ahí guardados o escondidos en sus casas. En la en la persecución cristiana en México, también muchos mintieron que tenían sacerdotes escondidos en sus casas. Entonces, pero es verdadera mentira, es decir, es este concepto de pecado en esos casos. Entonces, ciertamente esto para que lo sepan y sepan matizar, pero tengan mucho cuidado que sobre texto de esta matización, verdaderas mentiras, ustedes las empiezan a justificar, porque si uno termina adelgazando su moral, su conciencia, eso es súper peligroso. Súper peligroso para la salvación del alma. O sea, evidentemente ni se vaya a una conciencia laxa ni a una conciencia escrupulosa, que donde uno se va a mantener más tranquilo. Y ciertamente hay situaciones que no son fáciles, pero precisamente por eso tenemos un papa que nos está duro y duro con este arte de saber discernir. Porque ciertamente hay cositas en donde por ejemplo, uno le puede estar bajando, vamos a decir, culpa. No, es que esto estrictamente no es insulto, o esto estrictamente no es robar, o esto estrictamente no es mentir y todo eso. Y viene de una conciencia que verdaderamente quiere justificar lo no justificable. Ahora, también puede haber el otro extremo. Una persona que se tortura, decir, pero es que esto es mentir o es que esto es robar y no hace este tipo de matizaciones que son perfectamente aplicables en algunos casos y que nos quitan de culpa o inclusive, si no nos la quitan, a veces la matizan, la atenúan la culpa.
Entonces, bueno, simplemente recalcar nuevamente esta cuestión, porque sí, lo que menos quiero es que adelgacen su conciencia, pero tampoco que lleguen a una conciencia escrupulosa que los torture en cosas que verdaderamente no necesariamente han pecado. ¿Hay más preguntas? Levanten la manita para abrir micrófono. Déjenme checar. Bueno, mientras abre, déjeme extender una cosita más con esta pregunta que hizo esta hermana. Los padres de la familia, bueno, en general todos, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado cuando tenemos un carácter controlador, porque yo creo que son de los defectos de carácter que más dañan la familia, el matrimonio, la paternidad, la maternidad. Una cosa es tener un cierto orden en el matrimonio, en la familia y todo eso, y otra cosa es tener un carácter controlador, querer tener poder en cada de las situaciones en las que tengo y además poder prácticamente en todas mis relaciones, pues familiares, afectivas. Un controlador, Dios mío, esto se los digo por experiencia, porque en los casos que he tratado, tanto de matrimonio y todo eso, un controlador es de lo peor. Y él mismo se daña. Los controladores, los que quieren estar prácticamente, sí, controlando toda la información, controlando, o sea, repito, en uno, pues, un cierto control y orden, pues ayuda, inclusive, a tener ciertas disciplinas. Pero cuando ya es ejercer un control, un dominio sobre las otras personas, y esas otras personas además ya son mayor de edad, podrán hacer o bien o mal las cosas, listo, uno puede sugerirles, oye, ¿sabes qué? Me parece que esto no es prudente, lo que sea, listo, pero si la otra persona ya es adulta y dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta que te me acerques con este tipo de comentarios, etcétera. Pues bueno, ya llegará el momento que sí. Claro, salvo que lo que la otra persona está haciendo está afectando a terceros. Eso es otra cosa. O sea, si esta hermana en sus estados de cuenta realmente anda haciéndole bullying a otra persona y ya está causando problemas graves de estrés en aquella persona y esa persona ya inclusive está entrando en un tipo de depresión. Entonces, ahí sí, uno no es de, pues aunque no te guste, pero yo tengo que leccionar aquí porque ese comportamiento está humillando a personas, está afectando a personas de una manera, ahora sí que más grave, más sustancial. Pero muchas veces tienen que entender que hay cosas que quizá los hijos, sobre esto de diciéndole a los papás, pues quizá no estén tomando las mejores opciones, pero en la medida de que ustedes están encima de ellos, se van a entercar más en esas decisiones. Hablo en lo menos de adultos, con los niños es otra cosa, que también hasta con los niños hay que tener matices, ¿verdad? Pero yo digo, lo peor es estar encima de una persona adulta en cuestiones que ni siquiera está afectando a terceros de forma grave o en alguna cuestión grave o sustancial, ¿no? Tengan mucho cuidado. A veces generalmente heridas que tenemos arrastrando nos hace ser controladores, manipuladores, y eso daña mucho en la esfera del matrimonio y de la familia. Bueno, voy a ver si hay más preguntas, a ver si hay manos levantadas. Ok, aquí hay una mano levantada, déjenme abrir el micrófono. Sí, buenas noches, hermano Cristian. Bueno. Mi pregunta es con respecto al ayuno. Hace algún tiempo leí un artículo, no sé si lo escribió un laico o fue un sacerdote, no me acuerdo, pero hacía una crítica muy fuerte a cómo la iglesia a través de los últimos años ha como debilitado, disminuido el valor del ayuno. Por ejemplo, él decía que durante la Cuaresma, mucho tiempo atrás, no sé si fue antes del Concilio Vaticano II, bueno, la Iglesia le pedía a los fieles que ayunaran toda
la cuaresma. Ahora solamente se ayuna miércoles de ceniza y viernes santo. Antes del concilio, la iglesia pedía, creo que era el ayuno desde las 12 de la noche del día anterior, antes de la misa. Después se redujo a 3 horas antes de la misa. Ahora ya es simplemente 1 hora antes de la misa. Y cuando se hace un ayuno de un día normal, la iglesia dice que se puede comer una sola comida grande y 2 pequeñas porciones durante el día. Entonces, esta persona hace esa crítica a cómo la iglesia, creo, moderna, no sé, ha disminuido mucho el valor del ayuno. No sé cómo discernir esos dos, no sé, aspectos históricos del ayuno y cuál sería como la mejor forma de ayunar. Muchas gracias. Ok. Si quieres suelta el micrófono para que no me haga feedback. Bueno, en cuanto respecto al ayuno como tema, yo ya tengo una charla, la puedes buscar, si pones Cristian Huerta el ayuno, y ahí hablo de los tipos de ayuno, un poquito de todo este tipo de situaciones. Ahora, ya en la praxis o en la disciplina del ayuno dentro de la iglesia, yo creo que hay pros y contras, como en todas las decisiones pastorales, porque este tipo de decisiones son pastorales, no son decisiones, vamos a decir, que impliquen una violación a el depósito de la fe o al magisterio extraordinario pues de la iglesia. Entonces son cosas que se pueden matizar cuando esas reglas que me mencionas las tuvo siempre la iglesia, por ejemplo, nada más la iglesia primitiva las tenía, ¿no? Tal cual no. Eso ya es parte de un proceso pastoral disciplinar que ha ejercido la iglesia con el tiempo. Es como también lo del celibato. Los primeros cristianos tenían el celibato tal como lo tenemos ahora, ¿no? Poco a poco se vio que es una disciplina saludable, que ayuda mucho, pero que fue explicitándose durante el tiempo. Entonces, esto primera cosa porque no sé esta persona si tiene el panorama como amplio de la historia del ayuno, no solamente en el hecho de ciertas disciplinas que tenía la iglesia antes del Concilio Vaticano II. Vamos a poner dentro de esto, por poner un rango, de Trento, estamos hablando del siglo XVI, hasta antes del Concilio Vaticano II. Porque si vamos así, por ejemplo, tendríamos que ir a los primeros siglos, a los padres y madres del desierto, que esos no ayunaban 40 días, eran ayunos frecuentes de por vida. ¿Eh? Entonces, no necesariamente ellos eran monjes en el sentido estricto, muchos eran simplemente como ermitaños, eran casi como laicos, básicamente. Entonces, son este tipo de circunstancias que a veces en historia, cuando decimos, no, en la iglesia antes, ¿en qué periodo? ¿Durante cuánto tiempo? Como cuando dicen también la liturgia. Es que la misa tridentina, etcétera, es la misa de siempre. Espérate, la misa de siempre, ni tan de siempre en el hecho de que precisamente en Trento se hizo algunas reformas. Se quitaron ciertas cosas que se tenían antes, pero que eran novedades ciertamente, pero finalmente hubo un ajuste como tal. Evidentemente la misa, desde los primeros siglos hasta la que tenemos hoy en el Novus Ordo y todo eso, es exactamente la misma en lo esencial, que es el punto, ¿no? Pero lo digo primeramente para que a la hora de querer discernir las situaciones, sobre todo de aquellos que suelen criticar mucho lo que hay en el presente respecto a cómo era en el pasado, habría que preguntarles, ¿el pasado en qué época, en qué tiempo? Y realmente comprometerlos. No, es que desde siempre, o sea, tú me puedes dar un dato que esta disciplina que me estabas diciendo del ayuno se tenía desde el primer siglo. O sea, que todo bautizado y católico tenía que hacer esto en cuaresma. O sea,
hasta- lo van a, como decimos en México, lo van a poner a parir chayotes, ¿no? O sea, lo van a poner en problema. ¿Por qué? Porque evidentemente en los primeros siglos todavía ni siquiera tenían un calendario litúrgico como lo tenemos ahora forjado. Eso fue caminando. Entonces, por una parte es eso, ¿eh? Yo no les recomiendo estar escuchando a este tipo de personas que generalmente están criticando siempre el presente respecto al pasado como tal, porque ni el pasado es tan puro, ni tan limpio, ni tan perfecto como tal. Además, déjenme hacer rápido otro paréntesis. Yo lo que les he dicho, los milagros eucarísticos, ahorita dicen, no, la Eucaristía no se tiene respeto por la Eucaristía en absolutamente, esto es fruto del Novus Ordo, del Concilio Vaticano II, espérate. A ver, los milagros eucarísticos más famosos fueron mucho antes del Concilio Vaticano II. Y un milagro eucarístico es un milagro que Dios permite precisamente en donde está habiendo un cierto abuso, una falta de fe en la presencia real de Él en la Eucaristía. Entonces, ahí me explicarán si en el pasado tú eras, no, en el pasado sí eran verdaderamente eucarísticos, entonces ¿por qué se dieron los milagros eucarísticos? De sacerdotes que estaban dudando, de gente que estaba dudando en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, tengan mucho cuidado en los extremos de santificar todo lo pasado o también, eso por si escuchan a gente más progresista modernista, en donde dicen, no, ahorita estamos en el mejor tiempo de la iglesia, esto es lo mejor, perfecto, y todo lo del pasado era feo, fuchi, guácala, no, estaba todo equivocado. En eso también tengan cuidado. Eso por una parte. Ahora, entrando a la cuestión del ayuno, yo creo que las reformas precisamente son reformas porque en toda época tiene que haber ajustes de acuerdo a lo que se está viviendo y todo eso. Ahora, esos ajustes a veces unos han sido más benéficos, otros más desgraciados, depende, ¿verdad? Tú me dices, la disciplina que hoy se pone respecto al ayuno, por ejemplo, en tiempo de Cuaresma y Semana Santa, no es demasiado delgada o fácil, vamos a llamarlo así, y todo eso. En un cierto sentido te podría decir que sí. Me parece bastante suave, ¿eh? Aun cuando esto del ayuno de una comida fuerte y dos colaciones, pues en realidad a muchas personas no les costaría absolutamente nada. Tampoco es que la iglesia diga no, está prohibido aquel que quiera hacer solamente una comida o el que solamente quiera tomar agua, no. Y en esta parte yo sí creo que puede ser una oportunidad para la virtud bien asimilada. ¿A qué me refiero? Cuando la iglesia decía, en Cuaresma, no, son 40 días de ayuno. Y ese tipo de disciplina, la pregunta es, ¿por cumplir? ¿Porque tocaba? ¿Porque era obligación? ¿Y cuántas verdaderamente lo hacían, ahora usando un poquito el término, rescatando el espíritu de la ley y que verdaderamente tuviera un sentido? Por ejemplo, el ayuno siempre, el cristiano siempre tiene que estar unido a dos elementos, la oración y la limosna. Y cuando uno ve, por ejemplo, ya desde los primeros siglos a un San Juan Crisóstomo que reta a los primeros cristianos, estamos hablando de los primeros siglos, les dice, ustedes ayunan, pero con lo que se ayunan, lo acaparan. Cuando el pan que te quitas de la boca es para que se lo coma el hambriento. Es decir, la limosna está en esta parte, o la caridad. Entonces, yo creo que es analizar la situación casi que digo que personalmente. O sea, es como los hijos, o sea, a un hijo quizá yo les recomiendo que ni siquiera los esposos, que tengan televisión,
en el cuarto, ¿ah? Pero chance y tienes un hijo bastante responsable que todo eso, y le puedes, no sé, que tenga su computadora o el televisor, etcétera. Eh, y hay otros que simplemente no lo tienes que estar hasta midiendo en cuánto tiempo gasta en el televisor, en los videojuegos, en todo esto, y ponerlo un poquito más en disciplina. O sea, yo lo vería por ese lado. O sea, no es fácil. Yo creo que el riesgo de hacerlo así como con más libertad, sin ser tan rígido y todo eso, el riesgo es de que sí se ablande y se diluya la fe. Entonces, bueno, la iglesia no lo pide tanto, no, pues ya. Y entonces, para el mediocre, el que la iglesia no exija tanto, lo vuelve más mediocre. Pero es que el mediocre, aunque le ponga reglas, pues chance las cumple, pero no está, su mediocridad no le permite encontrar la raíz de esa orden, la raíz de esa actividad ascética como es el ayuno, su vínculo con la oración y la limosna. Entonces, da la misma si es por obligación o si no. No, bueno, al menos por obligación, pues al menos lo está haciendo, sí, pero es un acto vacío, es un acto hueco. En este sentido, sí, por ejemplo, algunos que quizá no ayunan de pan, pero terminan ayunando de otras cosas. Santa Teresita, por ejemplo, ella decía que las penitencias físicas no le ayudaban. Dice que la única que ya sí estaba haciendo era no recargar la espalda cuando estaba sentada, pero que la priora le empezó a regañar porque se encorvaba. Entonces ella dice, me di cuenta que entonces, dice, por ejemplo, cuando me juzgaban de una injusticia, no me defendía. Dice, esas tres penitencias más. Y esas yo quiero ver a aquellos que se están quejando de que no, es que antes la iglesia y todo eso. Vamos a ver si tienen un grado de penitencia como eso, callarte cuando te están juzgando injustamente. A ver, quiero verlos. A mí no me basta que me presuman, no, yo sí, como los católicos de antes, ayuno 40 días y todo ese tipo. El ayuno te tiene que llevar a morir de ti mismo, a atender con prioridad al más necesitado. Y a muchos de estos hasta inclusive hablan en contra de los pobres o de los migrantes o de todo esto. ¿Eh? Entonces, a mí no me apantalla una persona que llegue a decir, no, yo como antes en la iglesia, pues ayuno y todo eso. Y en otras cosas, como el velo. Yo estoy a favor de que la mujer use el velo, pero no pasa nada si no lo usa, no es menos santa y todo eso. La mujer que no usa el velo. Pero, por ejemplo, la mujer sí lo usa, y esto lo digo porque hay muchachas que han hecho este examen de conciencia y me lo han dicho. Porque no falta el que me ha dicho, no, estás presuponiendo, quieres, no, me lo han dicho muchachos. Es decir, yo tengo, o sea, que han escuchado algunas cosas que he dicho esto, entonces me dicen, yo tengo que reconocer, yo sí usaba el velo por vanidad, por sentirme mejor que las demás muchachas. Bueno, o sea, bendito Dios que eso, porque qué bonito es que usen el velo como se usaba antes, pero además, sobre todo usándolo con el espíritu de humildad, de modestia, de sencillez, que reclama llevar velo. Y no como quien, es que me lo pongo precisamente para lucir como antes, o para sentirme más buena que las demás, o más tradicional, etcétera. Aun cuando estás haciendo algo del pasado que posiblemente, ciertamente, hubiera sido mejor no quitarlo y todo eso, tú lo estás usando para autoafirmarte en tu narcisismo, ¿eh? Entonces, son ese tipo de cositas. Hasta es como más o menos, ya para cerrar, es como lo que alguien una vez en una sesión de preguntas y respuestas me decía, el cambio que hubo de la confirmación ahora para dársela para los adolescentes. Yo digo, en unos casos me parece que no está bien esa medida y en otros casos he visto que sí ha funcionado. En unos casos yo diría, no, mejor que confirmen como antes, es decir, después del bautismo, ahí mismo, o junto con el bautismo, se le da la confirmación al bebé. En otros casos veo que la medida de dárselas ya en la adolescencia tiene un fruto bueno en su proceso de conversión.
en la congruencia de su vida cristiana. Entonces, son medidas disciplinares que no son fáciles y yo creo que por eso la iglesia siempre da ciertas normas a nivel general, pero luego hay ciertas cosas que les da el poder del discernimiento propio al obispo, que no sé si saben. Inclusive a nivel litúrgico, los obispos tienen derecho a hacer ciertas modificaciones accidentales, no esenciales, accidentales o secundarias, vamos a decirlo así, en sus liturgias. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí en Guadalajara, en México, solamente nos arrodillamos a la hora de la consagración.